Antes de empezar con el vídeo quería mandar un saludo a Josetineo 8566 que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 2. Y a Abraham Sánchez que se unió al canal como Super Saiyajin Fase 1, Rodolfo Huertas Ángeles que es Super Saiyajin Fase 1. Franco Juliano como Super Saiyajin Fase 1, y Manuel Mendoza Caipo. Alan Daniel. Franco Sansin 462. Frengio 356. Lily como un Super Saiyajin 1. Papu 121. Rusev Sortsit. Shiki. Rincón Uzumaki. Adan Zair. Ortiz 05. Cri Cristian. El Pato. Hugo Otaku. Harold Rosado. Caseuniclicle, Yojairo Ascencio. Yo Sagitario 50. Roy. LJ 141. Lialmo. SH. Kagod. ANS. Coro GD. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Tokito muy chiro. Punto de vista de Seiji. Ya le he dicho esto a Sanemi, Hiyu y Rengoku. Comencé mientras los tres me miraban con complicidad ante mis palabras. He reinventado la respiración solar, dije. 46, le pido su más profundo perdón, dijo Ubuyashiki. ¿Pero qué acaba de decir? He recreado Sam Breathing, dije, poniéndolo en otras palabras. Ubuyashiki no mostró mucha reacción aparte de su sorpresa inicial. Simplemente se frotó la barbilla mientras me observaba atentamente. También emitió un murmullo pensativo. Ya veo. Naturalmente, si dominas los 5 estilos principales de respiración que se derivan directamente de la respiración solar, podrías encontrar una manera de rastrear su origen, dijo, más para sí mismo, pero asentí. Sí, pero eso requeriría un talento genial y una comprensión excepcional de los estilos de respiración y el manejo de la espada, dijo. Todas las cualidades que posees con creces. No necesité explicárselo, lo entendió al instante. Aunque no era un guerrero debido a su condición física, en teoría estaba por encima de todos los demás. Supongo que la respiración mixta, como usted la llama, fue un preludio de este descubrimiento, dijo. En efecto. Pero tampoco esperé que el camino me llevara a esto, respondí. Una coincidencia bien merecida entonces, sonrió y meneó la cabeza. El éxito no es más que talento y trabajo duro reunidos en el terreno de la oportunidad. Realmente me sorprendes una vez más, Seiji dijo con una sonrisa que apenas contenía su alegría. ¿Eso era lo que practicabas en el campo de entrenamiento? Sabía que esas técnicas eran diferentes, pero pensé que estabas creando nuevas, no recreando el primer estilo de respiración, preguntó Shinobu con un suspiro de impotencia. ¿Hay alguna manera de enseñarles esto a tus compañeros Asiras? Preguntó Ubuyashiki. Siendo el líder de la organización, pensó de inmediato en cómo usar mejor la nueva arma obtenida contra los demonios. Enseñarle un estilo de respiración completamente nuevo a una Asira sería contraproducente. Si intentamos enseñar la respiración del sol a otros, deberíamos centrarnos en la nueva generación. Son como hojas en blanco, dije. Y eso considerando que la persona puede aprender la respiración solar desde el principio. Hay una razón por la que este estilo de respiración se olvidó en algún momento. Se necesita un genio para aprenderla, dije con sinceridad. Todos asintieron en señal de reconocimiento. De todas formas, dijo Ubuyashiki tras un momento de silencio, supongo que por fin tienes un título oficial. Durante mucho tiempo, te llamamos el pilar de pilares debido a tu naturaleza única. Pero ahora, puedes ser un pilar con nombre. El pilar del sol por alguna razón, eso resulta un poco difícil. Suena genial, me gusta, dijo Tengen con una sonrisa brillante en su rostro. Aprecio el título, pero preferiría que nadie más que los presentes lo supiera. Si otros supieran que puedo usar respiración solar, podría atraer atención no deseada, dije. Lo entiendo, dijo Ubuyashiki. Un arma secreta era letal. Además, si Muzan se enterara tan pronto de que tengo respiración solar, traería a toda la raza demoníaca a mi puerta solo para matarme. Aunque eso sonaba como una gran oportunidad para acabar con el demonio por completo, no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todavía. Después de todo eso, terminé de decir todo lo que quería decir. El motivo de la reunión de Asira había terminado y ahora, aunque mis amigos fueran a misiones conjuntas, podría estar más tranquilo, sabiendo que los había preparado con mis conocimientos futuros. Saber que he hecho más.
La reunión continuó mientras Ubuyashiki aprovechó la reunión de todos los Ashira para darnos órdenes directas y un discurso que no pudo dar anteriormente. Se volvió a hablar mucho sobre estrategias y cómo combatir el aumento de la actividad demoníaca. Shinobu también habló y reveló la noticia de que Kanae Kocho había despertado del coma. Así que el pequeño Kanae ya está completamente bien, gracias a Dios, dijo Yomei mientras las lágrimas caían de sus ojos como una cascada. Nos reunimos a su alrededor, compartiendo su alivio al ver que nuestro amigo había escapado por completo de la muerte a manos de un demonio. La reunión duró un total de 5 horas. La primera hora la dediqué a informar y a las noticias, mientras que el resto se dedicó a tratar otros asuntos importantes. Al terminar la reunión, Yomei y Tengen se acercaron a mí para pedirme un entrenamiento. Los demás ya habían visto la respiración solar, pero ellos no, así que querían experimentar el primer estilo de respiración. No solo por curiosidad, sino con la esperanza de que pudiera haber una oportunidad para que progresaran en sus respectivas técnicas y estilos de respiración. Estaba a punto de aceptar su propuesta, pero Ubuyashiki me llamó. Lamento llamarte en privado cuando los demás también querían pasar tiempo contigo, pero tengo algo sumamente importante que mostrarte, dijo Ubuyashiki. Por supuesto, ¿qué es? Quiero que vuelvas conmigo a la mansión Ubuyashiki. Hay alguien que me gustaría que conocieras, dijo. Al principio me pilló desprevenido, porque nadie más que Yomei sabía dónde se encontraba la mansión Ubuyashiki. Era un lugar tan recóndito y vigilado que cualquier otro lugar de la corporación Cazadores de Demonios. Y así, seguía Ubuyashiki y su esposa mientras se dirigían a la mansión Ubuyashiki. La mansión Ubuyashiki está afuera, dijo Ubuyashiki, con el cansancio evidente en su rostro por el viaje. Hice una breve reverencia antes de volver a observar la mansión. Buscaba explosivos con curiosidad, por razones obvias, pero me decepcionó no encontrar ninguno. Supongo que Ubuyashiki plantó las bombas justo antes de que Muzan lo encontrara. Caminé por el tranquilo pasillo de la mansión y me dirigí al patio. Al llegar a la terraza y mirar afuera, vi a alguien, probablemente la persona con la que Ubuyashiki quería que me encontrara. Silbido, 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 mis ojos estaban pegados a la escena. Un niño de pelo largo y negro, con la punta color cian. No parecía tener más de 9 años. Blandía una espada de madera con el inquieto abandono de un loco. Supe inmediatamente quién era y no pude evitar reírme. La futura Mista Shira. Muichiro Tokito. Educando al genio. Punto de vista de Seiji, fue repugnante. Fue repugnante. Fue horrible. Su pequeño cuerpo no encajaba con la espada de madera que sostenía. Estaba hecha para adultos, mientras que él era un niño pequeño, pequeño para su edad. Su cuerpo se movía con la elegancia de un elefante. Parecía que se retrasaba en la vida real. El peso de la herida aún por sanar era evidente en cada movimiento de su cuerpo. Pero la razón principal era su absoluta falta de experiencia. Su habilidad con la espada podía describirse como inexistente. Y aún así, me quedé mirando con asombro. Mis ojos podían ver que cada acción estaba llena de defectos. Veían la imperfección perfecta. Pero también percibían la increíble mejora que se producía con cada repetición. Silbido, 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 silbido fue un poco aterrador. Mis ojos nunca habían contemplado tal talento. Muichiro no emitió un solo sonido, sus ojos eran un charco de vacío que absorbía la vibración del mundo, creo que por eso se sentía más silencioso de lo habitual. Todo lo que lo anclaba al mundo había desaparecido, y ahora se tambaleaba entre la muerte y la existencia. Había muerto en vida. Sentí una sensación de familiaridad al mirarlo. Tenía la misma mirada hace mucho tiempo, cuando asesinaron a mis padres. Ya no tenía a la familia que una vez me afianzó a esta realidad donde me sentía como un extranjero. Muichiro debía de sentir lo mismo. Había perdido la memoria y no sabía quién era. Sin embargo, sentía un dolor profundo en el corazón. Qué triste, qué afortunado. Peor que el duelo es no poder llorar. Sabía que había perdido algo importante, pero no podía recordar lo que lo dejó vacío por dentro. Sin recuerdos zumbando en su mente y sin un rostro por el cual lamentarse, lo único que tenía era la espada de madera en su mano y la sed de poder en su corazón. No me extraña que mejorara tan rápido. No había distracción. No había nada en él. Los demonios lo robaron todo. Aún así, tus habilidades son atroces, dije, haciéndolo girarse hacia mí mientras dejaba de blandir su espada de madera. Inclinó la cabeza con asombro mientras me acercaba lentamente a él en el patio. El sol era de un naranja brillante. Era la tarde, pero aún no había oscurecido. Esperaba 1 o 2 horas más antes del atardecer.
¿Indulto? ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Pregunté. No tenía recuerdos. Era inútil intentar hablar con él de otros temas que no fueran la espada que sostenía. Hizo una pausa, mirándome con ojos interrogativos que rozaban la perplejidad. Lo único ausente en sus ojos era miedo, bien. ¿O no? La razón de su falta de miedo era que no tenía nada que perder si moría. Es un poco deprimente. ¿Recuerdas las veces que pensé en suicidarme? ¡Qué buenos tiempos! Me desperté ayer, dijo después de la pausa inicial. Así que has practicado un día, dije pensativo. Su ritmo de mejora era realmente increíble si solo hubiera practicado un día. Pero él meneó la cabeza. No me permitieron hacer nada ayer. Practiqué durante 1 hora, respondió sin que la emoción llegara a sus ojos. Parpadeé ante sus palabras. Luego hice la cara de Sigma para demostrar mi impresión. Ya sabes, la cara de Sigma de Patrick Bateman. Dijo inexpresivamente. Bueno, quizá eso no fuera gracioso sin contexto. Me aclaré la garganta y creo que salvé algo de dignidad con esa acción. Créelo o no, yo también soy un buen espadachín. Bien, bien por ti, dijo, y finalmente se alejó de mí. Enderezó la postura y reanudó su entrenamiento blandiendo su espada. Me había considerado un payaso indigno de su tiempo. No tenía guía ni ejemplo que seguir. Pero, instintivamente, su cuerpo sabía cómo blandir una espada y cómo perfeccionar sus habilidades. Probablemente era la sangre Yorichi en él. Ante la ignorancia, no me desanimé. He lidiado con personas más testarudas y con traumas más graves, como Sanemi y Hiyu. Así que fui al árbol de la esquina del jardín. El árbol tenía unos cuantos muñecos de entrenamiento y espadas de madera extra para practicar. Tomé una de las espadas y volví con Muichiro. Cuando nos paramos uno al lado del otro, la diferencia de altura era evidente. Yo medía 1,80 m y tenía una masa muscular magra inigualable. No era tan grande como Tengen o Gyomei, pero aún así era más musculoso que Hiyu. Por otro lado, Muichiro era un niño de unos 10 años, pero parecía más pequeño debido a sus heridas y la falta de nutrición. Solo me miró de reojo, pero por lo demás continuó con su acción. Silbido, silbido, silbido. Escondí una sonrisa burlona y adopté una postura similar a la suya. Solo eran similares porque, si bien su postura estaba llena de defectos, la mía era impecable. Era la perfección manifestada en una postura. La forma en que mis músculos se tensaban, la distribución del peso en cada pierna y la forma en que mis dedos se curvaban a la perfección para agarrarse al suelo, permitiendo al mismo tiempo una movilidad instantánea. Todo estaba perfecto. Muichiro pareció haber notado instintivamente esa postura tan impecable porque abrió mucho los ojos y giró la cabeza hacia mí. Entonces blandí la espada de madera en un arco perfecto. Mi movimiento fue suave como el agua fluyendo sobre una superficie perfecta. Apenas alteró el aire. Pero en el ángulo exacto al que apuntaba, mi golpe se detuvo. No fue ni 1 centímetro demasiado profundo ni superficial, simplemente perfecto. La parada repentina provocó una ráfaga de aire, el único sonido producido por el golpe, y se produjo solo después de que el ataque hubiera terminado. Sus ojos ya no podían mirar hacia otra cosa mientras retiré la espada de madera a una postura neutral. Entonces mi cuerpo entró en acción de nuevo. Blandí la espada horizontalmente y corto el aire limpiamente. El estridente silbido de un silbido quedó a la vista de mi ataque. Mi espada no luchó contra la gravedad, sino que usó la fuerza fundamental para fortalecer mi golpe. Debería ser imposible usar la gravedad de esa manera a menos que fuera un corte vertical, pero mi preciso corte lo logró. Muichiro seguía mirándome con silenciosa admiración mientras yo ejecutaba un ataque tras otro, cada uno perfeccionado. Mis ojos sobrenaturales lo consideraban perfecto, así que para un par de ojos comunes, parecía casi irreal. Era como una ilusión. He alcanzado tal maestría con la espada que cada golpe se sentía natural, como las estrellas en el cielo o las rocas en el suelo. Se sentía natural, hecho por Dios, en lugar de parecer artificial y hecho por un hombre. Muichiro, un niño que tenía una increíble afinidad por las espadas, podía comprender todo, por lo que fue aún más impactante. ¿Cómo lo haces?, exclamó Muichiro tras un largo rato mirándolo en silencio. Esbocé una leve sonrisa y lo ignoré, igual que él me hizo a mí. Mis extremidades y mi espada se movieron como una sola, y seguí atacando a la sombra. Tras un rato de espera inútil, Muichiro decidió seguir mi ejemplo y volvió a tomar su espada de madera. Hizo todo lo posible por imitar mi postura. Fracasó estrepitosamente, por supuesto. Mis formas se crearon a la perfección teniendo en cuenta mis medidas.
La longitud de mi brazo, dedos, ligamentos, etc. Una postura perfecta para él sería diferente a la mía. No solo eso, su cuerpo estaba demasiado inexperto, lesionado y sin la habilidad suficiente para siquiera imitarme. Pero, impulsado por su talento y determinación, adoptó una postura aceptable. Después de dominarlo, sus cejas se relajaron y empezó a copiar mi movimiento al detalle. Ahora tenía un ejemplo frente a él, así que su progreso se disparó exponencialmente. Le permití que me imitara, bajando la velocidad más de una vez y repitiendo los patrones que le resultaban difíciles. No intercambiamos palabras y dejamos que la acción hablara por sí sola, tal como me gustaba. No nos dimos cuenta del paso del tiempo mientras seguíamos entrenando. Realicé los 5 golpes fundamentales de espada: horizontal, vertical y diagonal. Hacia arriba y una estocada. Lo repetí una y otra vez. Muichiro era como un espejo, pues copiaba mis movimientos al detalle. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que copiarme ciegamente no era la solución. Teníamos cuerpos radicalmente diferentes. Así que, en lugar de intentar replicar lo que yo hacía, empezó a aprender los fundamentos de mis ataques. Cualquier otra persona se quedaría perpleja, pero con sus instintos naturales y su talento, Muichiro pudo beneficiarse de lo que estaba haciendo. El sol se estaba poniendo en el horizonte, los profundos rayos naranjas de la última luz del sol envolvían el mundo en un intenso tono rojo y amarillo. Fue en ese momento, a minutos del atardecer total, que Muichiro finalmente pudo ejecutar un corte vertical bastante decente. Balancearse me detuve abruptamente después de ver ese swing decente. La línea de mis labios se curvó en una sonrisa cuando finalmente me volví hacia él, reconociendo plenamente su presencia. Puse mi mano sobre su cabeza y le alboroté el pelo largo, negro y ondulado. Esa estuvo bastante buena, dije. Me miró con los ojos muy abiertos, vidriosos por el último rayo de sol. Parecía estar atrapado en un abismo en ese momento. La perfección que había imitado durante horas finalmente lo reconoció. Esa aprobación trajo consigo los primeros indicios de verdadera emoción a su mente vacía de recuerdos sustanciales. ¿Cómo te llamas?, pregunté finalmente, aunque ya lo sabía. Abrió la boca como para responder instintivamente, pero luego se detuvo, inseguro. No tenía recuerdos del pasado, pero creía saber su nombre. Pero no estaba seguro. ¿Y entonces? Le di otro codazo. Finalmente soltó el aliento que estaba conteniendo y dijo. Muichiro, parecía la primera vez que también escuchaba su nombre de pila. Su frase empezó con incertidumbre, pero al final, fue segura. Mi nombre es Muichiro Tokito, Sonrei, mi nombre es Seiji Shigan, un placer conocerte Muichiro. ¿Te gustaría aprender más sobre esgrima conmigo?, pregunté, y asentí en un instante. Sí, bueno, dije, me alegra verlo porque me encantaría enseñarte más también. Después de escuchar mi respuesta, mis ojos vieron la más breve sonrisa en su rostro. Chico Entei. Punto de vista de Seiji. Entonces, ¿qué piensas del chico? Se volverá fuerte muy, muy rápido. Nunca había visto un talento así, es como si llevara el arte de la espada en la sangre, respondí. Estaba en la habitación oficial de Ubuyashiki. Era más grande de lo que esperabas y aún más vacía de lo que creías. Solo había un futón en la enorme habitación y nada más. La habitación estaba tan vacía que se podía oler la madera de la que estaba hecha. Ubuyashiki, que estaba durmiendo en un futón, me dio una leve sonrisa ante mi respuesta, como si esa no fuera la respuesta a su pregunta. Me refería en otro aspecto, a su carácter y a su salud mental y física, dijo. Oh, parpadeé. Supuse que eso era lo que le interesaba, ya que me dejó conocer a Muichiro mientras entrenaba. Es un niño roto que ni siquiera sabe que está roto, dije. Primero tendremos que esperar a que recupere la memoria antes de poder ayudarlo a sanar mentalmente. Físicamente, está sano y solo se fortalecerá de ahora en adelante. Me alegra oír eso, dijo Ubuyashiki, con sus ojos blancos cerrados, como si mi frase realmente hubiera traído paz a su mente. Ahora mismo está durmiendo en la otra habitación. Te sugiero que no lo despiertes mañana y que lo dejes dormir todo lo que quiera, dije. ¿Fuiste sincero cuando prometiste enseñarle?, preguntó Ubuyashiki desde su sueño. Me lo tomé un momento para pensarlo. Ya había planeado enseñarles a Tanjiro y Kanae, así que pensé que sería mejor convertirlo en un equipo de Naruto de verdad añadiendo uno más. Además, pensé que no costaría mucho enseñarle a Muichiro. En el manga, logró alcanzar el nivel Ashira en 2 meses entrenando solo. Y con mi ayuda, debería ser aún más notable. Claro, ¿por qué no? Dije, me voy ahora. Gracias por tu tiempo, Seiji.
Cuando llegue el momento, enviaré a Muichiro a la mansión de las flores, dijo. Está bien, respondí mientras salía de la habitación. Me quedé libre de recibir misiones gracias a la solicitud que hice hace unas semanas. Pero ahora tenía otras responsabilidades que atender, algo mucho más importante que simplemente aceptar misiones. Formando a la próxima generación. Aunque, pensé, me pregunto si la nueva generación realmente necesitará luchar de nuevo. Quería acabar con Muzan incluso antes de su muerte predestinada. Si nos atenemos a la cronología original, Muzan moriría dentro de 4 años. No había mucho que pudiera hacer para fortalecerme. Mis habilidades habían alcanzado casi la perfección. La única forma de crecer era mediante el crecimiento natural o luchando contra oponentes más fuertes. Lo que necesitaba ahora era la oportunidad perfecta. Y tenía la esperanza de que eso llegara este invierno. Cuando Muzan venía a buscar a la familia Kamado bajo la fría ventisca del invierno, yo estaba allí, esperando. Punto de vista de Seiji. Después de eso, regresé a la mansión de las flores. Ya era de noche y, mientras atravesaba la espesa jungla, maté rápidamente a todos los demonios que encontré. 2 de ellos, para ser más específicos. Uno de ellos parecía un centauro, solo que era un burro demoníaco. El otro era un hombre con un aguijón de escorpio en la espalda. Los maté sin siquiera detener mis viajes. No valieron la pena el esfuerzo. Les corté la cabeza por la espalda. Usé respiración solar para matarlos, así que, aunque fue un solo tajo, se retorcieron de dolor al convertirse en cenizas más rápido que cualquier otro estilo de respiración. Me tomó unas cuantas horas, pero antes de que fuera tarde en la noche, había llegado a la mansión de las flores. Entré a la mansión por la puerta trasera, como antes, y fui directo a la habitación de Kanae. Cuidé mis pasos al entrar en silencio. Pero incluso con mi mejor esfuerzo por imitar a un ninja, Kanae fue capaz de sentir mi presencia inmediatamente con sus sentidos agudizados obtenidos desde la pérdida de su vista. Ella olfateó un poco el aire como un perro y llamó, «Seiji». No me digas que huelo tan mal, dije, nervioso al pensar que ella podía decir que era yo por mi olor. No lo haces, se rió ella. Ella estaba medio sentada en la cama, con la espalda apoyada en el marco de la cama y había un libro en su regazo. Me detuve y me tomé un momento para contemplar la triste escena. Sentí un vuelco en el corazón al ver sus delicados dedos palpando lo escrito en la página. «¿Seiji?», preguntó ella inclinando la cabeza. Respiré hondo para ensanchar el pecho, esperando que la sensación disminuyera con el aire. Luego exhalé un largo suspiro que me aflojó las rodillas. «Sí», respondí con suavidad y me acerqué a ella. La agarré del hombro con ambas manos con la mayor suavidad posible, para que supiera que no sujetaba nada más con la otra. Instintivamente, se sintió más segura con mi tacto. «¿Qué estabas haciendo?», pregunté. Se animó ante la pregunta y se dio cuenta de que tenía un libro en la mano. Su lenguaje corporal se volvió tímido al cerrar el libro con un golpe sordo. Estoy probando», dijo. «¿Probar qué?». «Mis nuevos sentidos», dijo. Me di cuenta de que desde que perdí la vista, mis otros sentidos se han agudizado. He oído historias, Seiji, así que me preguntaba si podría leer sintiendo la tinta en el papel. Tararé suavemente. «¿Y cómo fue eso?». No sentí nada. Estaba en blanco, la tinta era demasiado líquida, dijo, inclinando la cabeza unos centímetros. «¿Quieres que te lo lea?». Le ofrecí con una sonrisa. «Es un libro muy largo». «¿De verdad harías eso por mí?», preguntó. Como si no supiera que haría casi cualquier cosa por ella. Pensé. «Mira, déjame ver», dije, y le quité el libro de las manos. Eché un vistazo a la portada para leer el título. «Ecos de primavera» era el título del libro. «Interesante», dije mientras abría el libro y lo hojeaba a toda velocidad. Desde fuera, parecía que estaba pasando las páginas sin pensar. Pero en realidad, mis ojos captaron cada página como una cámara y recorrieron rápidamente el contenido. En menos de un minuto, pude obtener el resumen de la historia uniendo información obvia como los títulos, el nombre del capítulo, etc. Dije pensativo, mientras un rubor subía por mis mejillas. Normalmente, me sonrojaba hasta las orejas, así que imagínense lo nerviosa que me puse cuando el rubor me llegó a las mejillas. Menos mal que Kanae no lo vio. «Esta es una lectura muy intensa», comenté. El libro era en realidad una novela con una mezcla de romance, drama y obscenidades. En resumen, trataba sobre cómo una joven profesora de música se enamoraba de su brillante alumno. La protagonista era la profesora, así que era una chica mayor que se enamoraba de un joven talentoso.
Quizás leerle esto en voz alta sería más difícil de lo esperado. Me sentiría bastante incómodo leyendo las partes picantes. ¿Estás seguro de que quieres que lea esto? Pregunté. Ladeó la cabeza, no lo sé. ¿Cómo se llama el libro? Dice Ecos de Primavera, dije, y ella se quedó congelada. La gente reaccionaba de diversas maneras ante situaciones horribles. Kanae era de esas personas que se desesperaban en silencio. Lástima que mis ojos pudieran verlo todo. Su corazón casi dejó de latir mientras sus cuerdas vocales vibraban sin emitir sonido alguno. Un rubor intenso le tiñó las mejillas al instante mientras tímidamente tomaba el libro de mis manos. Quizás no deberíamos hacer esto. Preferiría que me contaras lo que pasó hoy, como prometiste, dijo con una risa falsa que no ocultaba su nerviosismo. Ella no sabía que ya había contado la historia. Pensó que era astuta y que no me daría cuenta de lo que tenía en la mano. ¿A qué se debe este cambio repentino de opinión? Comencé, y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios, invisible. ¿Tienes miedo de que descubra que lees obscenidades? Bromeé, y para mi sorpresa, el rubor finalmente consumió su rostro por completo. ¿Qué? Preguntó cubriéndose todo el rostro con las manos. Una historia obscena sobre una señora mayor y su joven amante, ¿por eso te enamoraste de mí? Supongo que tienes un tipo, dije, burlándome aún más de la pobre chica. Solo nos llevábamos unos 2 años, pero lo hacía para provocarla. Se volvió tan tímida y avergonzada que se acurrucó entre las sábanas, cubriéndose con la manta. Solté una carcajada por su vergüenza. La veía perfectamente, no podía esconderse. No es por eso, dijo de repente, debajo de la manta, después de un rato. Dije que no es por eso. Me gustan ese tipo de cosas por ti, no al revés, admitió. Adorable. Pero cometí un error. Demostré mi capacidad para leer sus labios incluso bajo la manta, y eso pareció darle de repente una idea. Se quitó la manta y emergió sudando y todavía sonrojada. Y no juegues conmigo, cuando en realidad eres un pervertido encubierto, dijo, y sus palabras la hicieron sonrojarse aún más. Pero esta vez, no por ella misma. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Lo sé, dijo ella decidida. ¿Sabes qué? Pregunté. Apretó los labios y me miró con unos ojos enormes que brillaban de timidez, pero también de rebeldía. Quería devolverme el favor. ¿Que tú, tartamudeó, llevas años espiándome? Sentí que el aire cambiaba cuando Kanae sacó un reverso del uno de alguna parte. Ahora era yo quien estaba en plena flagrancia. Yo tampoco estaba seguro de qué había pasado. Pero me recriminó mi hábito más vergonzoso, que jamás le contaría a nadie. En japonés me llamó Chico Entai cuando el amor se encuentra con el amor. Punto de vista de Seiji, y el primer rayo de sol me iluminó, haciendo que el sudor de mi cuerpo brillara como diamantes. Detuve mi entrenamiento un instante para contemplar al sol que me observaba. ¿Ya? Dije en voz alta mientras miraba fijamente al sol sin pestañear. Hoy me desperté temprano, tan temprano que aún estaba oscuro como la noche cuando me levanté. Pensé en entrenar un poco en lugar de intentar obligarme a dormir de nuevo después de despertar de una pesadilla. Sí, seguía teniendo pesadillas. Un poco infantiles, lo sé, pero no podía evitarlo. Solo se detendría después de cortar a Muzan en 1.000.000 de pedazos. La temperatura de mi cuerpo bajó rápidamente tras detenerme por completo. Una brisa fría matutina me azotó, sacándome de mis cavilaciones. Siempre me encantaron el amanecer y el atardecer. En mi opinión, la transición entre la noche y el día era cuando el mundo se veía más hermoso. Mientras la cálida luz del sol pasaba sobre mi cuerpo e iluminaba todo lo demás, detuve mi mirada y continué mi entrenamiento una vez más. Sin embargo, no entrené mucho después de eso, ya que la gente se estaba despertando. No llevaba camiseta, así que me puse una rápidamente. Todavía me sentía un poco inseguro por la multitud de cicatrices que cubrían mi cuerpo y no quería incomodar a nadie estando desnudo. Aún deberías haberte quitado la ropa, vi decir a Shinobu desde la terraza. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba mirándome, pero acababa de salir. Le dije con cara seria. No sabía que eras ese tipo de chica Shibi. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso un médico no puede apreciar una constitución corporal única? Fufuzu. Dijo ella en tono burlón. Sí, no podía lograr el encanto de One-san conmigo porque la conocí de joven y siempre la traté como a una hermana menor. Además, estaba Kanae, así que solo parecía linda en lugar de madura. Me encogí de hombros y dije, gracias por el cumplido. Sin embargo, no estaba segura de si llamarme única era un cumplido.
¿No podría simplemente llamarme sexy? Porque créelo o no, estaba bastante sexy. Creo. Bueno, me iré ya que el espectáculo terminó. Recuerda limpiarte bien, ella debería llegar pronto, dijo Shinobu con un gesto. Espera, ¿quién va a estar aquí? Pregunté, pero ella ya se había ido, dejando mi pregunta sin respuesta. Me quedé quieto unos segundos antes de encogerme de hombros y sentarme bajo el sol naciente. Crucé las piernas y cerré los ojos para empezar a meditar. Uno de los mejores entrenamientos después de alcanzar el máximo rendimiento físico es entrenar la mente. En la batalla, mente y cuerpo luchaban como uno solo, así que era necesario agudizar ambos. Siguiendo el ejemplo de Baki, me imaginé luchando contra muchos demonios. Desde demonios a los que me había enfrentado antes hasta demonios a los que aún no me había enfrentado, pero conocía sus habilidades. Mi mente aguda, capaz de procesar todo lo que veían mis ojos, podía concentrar más mi imaginación al cerrar los ojos. Mi memoria vívida también me ayudó, pues empecé a simular peleas mentalmente. Imaginé cómo sería la pelea, pero sobre todo, imaginé cómo lucharían los demonios. Me puse en su lugar, controlando sus cuerpos y poseyendo sus habilidades. Luego, usé mi creatividad para encontrar la manera de atacarlos y también para vencerme. Después de obtener mi respuesta y encontrar una manera de lastimarme estando en sus zapatos, me aseguré de borrar esa debilidad. Repetí este proceso una y otra vez. Contra Gitaro, contra Akaza, contra Douma e incluso contra Yoriichi. Realicé esas simulaciones una y otra vez. Pasé más de una hora meditando así. Por el hambre, mi cuerpo supo instintivamente qué hora era. También supo que era hora de desayunar. Abrí los ojos e hice una exploración instintiva del entorno que no había visto durante una hora. Cerrar los ojos de esa manera era peligroso, pero me sentía seguro al hacerlo en la mansión. Oh, ya terminaste. No podía oír su voz, pero solo con la vista, podía sentir lo alegres que sonaban esas palabras. Así que tú eres quien dijo que vendría, dije y mis labios se curvaron como si fuera lo más natural que hacer a su alrededor, como contener la respiración bajo el agua. Mitsuri, dije mientras contemplaba su cabello rosa que danzaba al ritmo del viento. Parecía la belleza de los cerezos en flor transformados en mechones. Me puse de pie, sacudiéndome el polvo del trasero antes de abrir los brazos. Ese era el permiso que buscaba y se abalanzó sobre mí de inmediato. Jejeje, te extrañé, dijo mientras yo hacía un pequeño giro y la ponía de nuevo en el suelo. Yo también, dije. Imitando su gesto sin darme cuenta, olía a ella, igual que ella y a mí. Olía a verano y a amor. Una mezcla armoniosa de calidez y fuerza. ¿Pero por qué estás aquí? Pregunté confundido. Ella hizo un pequeño puchero. Nunca volviste a mencionar esto, pero no pensé que realmente lo olvidarías. Dije, todavía inseguro. ¿Viste mi aori? Dijo, y se puso de lado para que pudiera ver su aori ondeando. Era rosa y blanco. Es una prueba de que soy una cazadora de demonios, dijo. Ya me lo había dicho antes. Se había convertido en una cazadora de demonios mientras yo aún estaba inconsciente tras mi pelea con Douma. Oh, me di cuenta internamente de lo que me estaba perdiendo. Dijiste que me convertiría en Tsuguko después de aprobar el examen, dijo, demostrando mi sospecha. ¿Lo hice, no? Dije, más bien para mí mismo, mientras me rascaba la mejilla. Recuerdo haber estado muy entusiasmado con esa perspectiva hace un tiempo. Pero he estado tan ocupado estos últimos días que lo he olvidado por completo. Espera, dije, eso significa que estás obligado a estar a mi lado siempre que no estés en una misión. Sonreí. Ella igualó mi sonrisa, aunque la de ella era más tímida. Bueno, ¿no es esa una noticia maravillosa? Sin embargo, no tenía casa propia. Pasaba la mayor parte del tiempo viajando, completando misiones rápidamente hasta que me conocieron como el Pilar de Pilares. Los únicos momentos en que no viajaba eran cuando tenía que entrenar o recuperarme de una pelea, así que me alojaba en la Mansión de las Flores. Así que, en cierto modo, la Mansión de las Flores ha sido mi hogar después de todos estos años. Eso significa que la Mansión de las Flores acaba de recibir un nuevo miembro. 4G más que. Ya te despertaste. Exclamó Mitsuri sorprendida al ver a Kanae sentada a la mesa del comedor desayunando. De hecho, hasta yo me sorprendí bastante al verla fuera de la cama. Era la primera vez que desayunaba con nosotros. Nos encontrábamos en la sala de estar de la zona privada de la Mansión de las Flores. Vivíamos casi solo yo, Kanae, Kanao y Shinobu. Seiji, ¿por qué no me lo cuentas? Se quejó Mitsuri a mi lado. No me culpes, me dijeron que no difundiera la noticia, respondí.
Seiji, ¿con quién estás? Preguntó Kanae, quien era guiada por Kanao, mientras se giraba hacia nosotros. No podía vernos, pero supo dónde estábamos por nuestra voz. Oh, lo siento, soy Mitsuri Kanroji, dijo antes de hacer una reverencia respetuosa. Un placer conocerte. Oh, murmuró Kanae y la vi congelarse. Eres, la chica. La atmósfera entonces se volvió realmente extraña por alguna razón. Pero no tardé mucho en darme cuenta por qué. No se han conocido oficialmente, cosas. Punto de vista de Seiji. Hola, encantada de conocerte. He oído hablar de ti muchas veces e incluso te he visto un par de veces, pero nunca me he presentado como es debido, empezó Mitsuri, con una mezcla de nerviosismo y emoción en las palabras. Me llamo Mitsuri Kanroji. Es un honor conocerla, señorita Kanae, dijo Mitsuri e hizo una reverencia. Kanae tenía un rango superior y era mayor que ella, por lo que se merecía el respeto de Mitsuri de inmediato. Kanae soltó una risita que igualaba la energía de Mitsuri. Yo también diría que es un placer conocerte, pero en realidad no es así. Mitsuri estaba nerviosa por lo que percibió como un rechazo. Claro, es solo porque no puedo verte, dijo. Es un placer conocerte, Mitsuri. Me llamo Kanae Kanroji y, por cierto, he oído hablar muy bien de ti. ¿En serio? Preguntó Mitsuri, emocionada antes de desanimarse. Espero que solo sean cosas buenas. Grandes cosas, en realidad. Rengoku me dijo lo talentoso que eras, y Seiji me dijo que eras más de lo que me hubiera gustado, dijo. Mitsuri sonrió brillantemente al escuchar eso. Kanae tocó en secreto a su hermana y Shinobu, que estaba de pie junto a ella, se inclinó para presentarle una oreja. Shinobu, ¿es tan linda como suena? Susurró Kanae, sin que nadie más lo supiera, salvo yo. Sí, dijo Shinobu y luego hizo una pausa, dudando en decir la siguiente parte. Y no sé cómo, pero sus pesos pesados también son más grandes que los nuestros. Maldita sea, espetó Kanae. Luego volvieron a la normalidad, como si nada hubiera pasado entre ellos. Tuve que hacer todo lo posible por contener la risa. ¿Por qué no desayunas con nosotros? Te preparé una porción también, ya que el maestro me dijo que vendrías, dijo Kanae con una sonrisa entrecerrada. Mitsuri y yo miramos los recipientes que contenían la comida al unísono y esbozamos una sonrisa débil. Mitsuri podría comerse toda la comida, incluyendo los recipientes y las mesas, y no estaría satisfecha. Shinobu preparó comida extra, pero solo era suficiente para una persona común. El apetito de Mitsuri era todo menos común. Creo que pasaré, dijo Mitsuri. Únete a ellos, dije. Ella se volvió hacia mí con curiosidad y dijo, asegúrate de comer despacio, te traeré más comida. Gracias. Me sonrió Mitsuri. Ahora estaba dispuesto a excavar a través de 13 capas de hambre para conseguir suficiente comida para ella. Chicas, espérenme, dije, y salí de casa a buscar más comida. Aún no sabía qué hacer. Iría corriendo al pueblo más cercano y compraría un restaurante o robaría a los residentes de la mansión. Al final, decidí seguir el plan inicial y me dirigí a toda velocidad hacia la aldea más cercana como el asirá más rápido que podía. Regresé con un saco enorme al hombro. Cuando entré de nuevo a la habitación, me encontré con la encantadora escena de 4 chicas, Kanae, Mitsuri, Kanao y Shinobu, charlando mientras desayunaban juntas. Cuando personas de buen corazón se encontraban, la armonía era el resultado inevitable, sin importar el problema. Me tomé un momento para disfrutar de la escena y grabarla en mi mente. Todos eran personas importantes en mi vida y estaban felices. La escena también despertó en mí una naturaleza muy protectora que no habría surgido al ver a mis amigos hombres. Kanao y Shinobu eran como mi hermana pequeña, mientras que Kanae y Mitsuri eran lo más parecido a una esposa que tenía. Los hombres van a la guerra por esto, pensé con una risita. Has vuelto, dijo Shinobu, gracias por cubrirme. No esperaba que Mitsuri fuera como tú. Se refería al apetito cuando dijo eso. Si supiera que Mitsuri estaba en otra liga. Pronto aprendería. Después tuvimos un desayuno animado. 2 días después, ¿estás seguro de que tienes el permiso de Ubuyashiki? Le pregunté al niño que entró en mi habitación en mitad de la noche. Asintió muy chiro. Lo observé atentamente. La forma en que su pecho se encogía y expandía rápidamente, como si hubiera estado corriendo todo el camino. La tierra y las hojas en su cabello, como si hubiera corrido por el bosque para llegar allí en lugar de seguir el camino. Finalmente, el nerviosismo que ocultaba tras un rostro estoico y perfecto, y el hecho de que llegara en plena noche, apuntan a la conclusión de que se había escabullido y había venido a verme en secreto. Sin permiso.
Miré hacia donde venía y pude ver el camino que había tomado para llegar hasta aquí. Atravesaba el bosque, oculto desde el camino principal. Si tuviera que adivinar, Ubuyashiki aún tenía la intención de retenerlo unos días más para asegurarse de que se recuperara por completo antes de enviarlo a entrenar conmigo. Pero Muichiro no podía esperar más para venir a verme, desesperado por aprender. ¿Estás seguro? Volví a preguntar, entrecerrando los ojos. HN asintió de nuevo. ¿Estás mintiendo? HN asintió de nuevo, solo para darse cuenta de lo que hizo y negó con la cabeza. Tan obvio. Su habilidad para mentir era tan buena como cabría esperar de un niño de 9 años. Está bien, entrenaremos por la mañana. Pero ahora es hora de dormir, dije y volví a mi futón. Sigue caminando por el pasillo y gira a la derecha, deberías encontrar la habitación de invitados allí, dije y me metí dentro de mi tela cálida y volví a dormir. Muichiro se quedó allí de pie, observándome atentamente. Vete, dije de nuevo y finalmente salió de mi habitación. Pudo encontrar mi habitación en medio de la enorme mansión, no estaba seguro de cómo. Pero pudo encontrar la habitación de invitados de la misma manera. Volví a dormir. El reloj instintivo de mi cuerpo me despertó antes del amanecer. Al abrir los ojos y recuperar la consciencia, sentí un peso a mi lado que no había sentido hacía unas horas. Abrí los ojos de golpe y vi a un niño pequeño acurrucado a mi lado. Ni siquiera estaba en el futón ni debajo de las sábanas. Estaba encima, como un gatito que duerme encima de ti por la mañana. Menos mal que abrí los ojos primero en lugar de abrazarlo inmediatamente, pensando que era Mitsuri, me dije. No quería ser el pilar de Didi, P. Didi. Me quedé mirando al niño un rato, observando el tranquilo ritmo de su sueño. Mi primer pensamiento fue despertarlo, pues estaba tan emocionado por entrenar, pero decidí no hacerlo. Porque parecía que este era el primer sueño tranquilo que tenía en mucho tiempo. Era un niño que vivió un evento traumático. No recordaba con detalle lo ocurrido, pero su cuerpo nunca volvió a estar en paz desde entonces. El cuerpo tenía recuerdos propios, podríamos decir memoria muscular instintiva. Su sueño después de ese suceso estuvo plagado de pesadillas y estrés irracional. Pero desaparecieron cuando él estaba a mi lado. Así como el cuerpo sabía instintivamente que podía estar en peligro y se mantenía alerta, también sabía instintivamente lo fuerte que era yo y que lo protegería. Así finalmente, el cuerpo le concedió al niño paz después del trauma. Mitsuri también me lo había contado antes. Se sentía segura y en paz conmigo, y juraba que no era solo por su cariño. Supongo que ser la más fuerte despertó en mí cierta aura. Dejé que Muichiro durmiera todo lo que quisiera. Mi lado perezoso se alegró de tener una excusa para dormir hasta tarde. 2 chicas, un amor. Tercer punto de vista era la misma noche que Muichiro llegó a Seiji. En la habitación de Kanae Kocho, 2 chicas estaban sentadas en la cama, una frente a la otra. Ahora que finalmente tenemos un momento privado para hablar, quiero comenzar pidiéndome disculpas, Mitsusri, dijo Kanae, haciendo una reverencia tan profunda como pudo. Te hice mucho daño al perseguir a Seiji sabiendo de tu compromiso. Lo siento mucho, dijo con tanta sinceridad que su voz tembló como la cuerda de una guitarra. Conoció a la chica no hace mucho tiempo, pero después de conocerla solo por 2 días, Kanae se sintió culpable. Durante mucho tiempo, había creído en especulaciones que le convenían. La prometida de Seiji probablemente no lo amaba. Lo habían arreglado sus padres. Probablemente Seiji era el único que estaba realmente enamorado. La chica solo buscaba su dinero y su belleza. Se conocieron hacía poco, seguramente la chica no lo amaría tanto como ella. Se había estado diciendo estas excusas para reducir la culpa que sentía cada vez que atacaba a Seiji. Pero después de conocer a la chica y conocerla personalmente, se dio cuenta de lo equivocada que estaba. Había sido tan egoísta como para interponerse entre 2 parejas que se amaban perfectamente, solo porque no estaba dispuesta a aceptar sus propios errores. Mitsuri guardó silencio y observó a Kanae, quien seguía inclinada. Se sintió molesta al enterarse, pero eso había pasado hace mucho tiempo. Está bien, dijo ella con voz amable, lo entiendo. ¿Quién mejor que Mitsuri para entender lo que estaba pasando, Kanae? Ambas estaban enamoradas, e incluso de la misma persona. Mitsuri era muy consciente de lo que el amor le hacía a una persona. ¿Cómo podía volverla egoísta como ladrones y sacrificada como santa? Cuando el amor llega a ti, lo es todo. Se sentía agraviada, claro. Y no apreciaba que alguien intentara arrebatarle una parte de, probablemente, lo que más amaba en el mundo. Pero. ¿Lo amaste primero, no? Dijo Mitsuri.
Kanae sintió que la respiración se le hundía en el estómago en lugar de salir por la garganta. Su mente repasó brevemente los recuerdos del pasado. Cuando conoció a Seiji, cuando entrenaron juntos, cuando él trajo a casa su flor favorita y, a cambio, ella arregló su Aori, que se le había roto al subir una montaña para buscarla. Los recuerdos se sucedían tan rápido, pero todo encajaba en ese breve lapso. No sabía cómo. Quizás porque todos esos recuerdos, años atrás, podían resumirse en un sentimiento, una emoción, una palabra. Eso era felicidad. O amor. En realidad son lo mismo. Supongo que sí, dijo Kanae, enderezándose con una sonrisa amarga, una sonrisa ridícula. ¿Cómo es posible que la felicidad traiga consigo una sonrisa amarga? Mitsuri observó a Kanae de cerca y ella también se sintió culpable. ¿No fue ella la que tuvo suerte y se comprometió con Seiji por sus padres? ¿Fue ella la que se interpuso entre un amor que floreció primero? ¿Fue eso realmente justo? Kanae persiguió a su amor, quizás un poco tarde, pero fue lo suficientemente valiente y decidida como para perseguir el amor que encontró. Más allá del egoísmo, más allá de la moral, lo dio todo. Eso era algo con lo que Mitsuri no podía identificarse porque ella nunca había tenido que perseguir el amor. El amor la encontró el día que Seiji la encontró en esa habitación mientras se teñía el pelo en secreto. Nunca tuvo que luchar ni correr tras el amor, pidiendo desesperadamente que le correspondiera. Lo máximo que tenía que hacer era aceptar el amor que la encontró, en toda su verdad. ¿De verdad estaba bien? Ella no lo sabía. ¿Me odias?, preguntó Mitsuri tímidamente. Kanae se sorprendió, pero pronto entendió lo que Mitsuri quería decir con sus palabras. La de la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. No, dijo ella, no la odiaba. Ella quería, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Porque será más feliz contigo, admitió Kanae. Fue como una puñalada en el corazón admitirlo, porque siempre pensó que nadie amaría a Seiji tanto como ella y que, por lo tanto, él sería más feliz con ella. Pero eso se ha demostrado erróneamente en los últimos días. Había presenciado cómo eran juntos, Mitsuri y Seiji. Era casi como una escena de un libro romántico que solía leer. Ella presenció cómo él reía y ella reía disimuladamente, dos sonidos que se mezclaban en una melodiosa vibración de alegría. La forma en que él le hablaba, la forma en que ella respondía. Su mano, en una búsqueda constante para encontrarla, y ella se derrite en cada abrazo. Kanae, por primera vez, se alegró de ser ciega. Porque sentía que la escena podría matarla si la viera. Sin embargo, debido a su ceguera, notó con claridad cómo su voz se volvía naturalmente más suave, más dulce y un poco tonta al hablar con Mitsuri. Era un cambio natural en la frecuencia, una manifestación de amor en el sonido. Era una diferencia radical con respecto a cómo le hablaba, con la intención de impresionarla. Mírame, dijo Kanae y se inclinó hacia atrás para que Mitsuri pudiera verla completamente. Ya no tengo nada que ofrecer, una lágrima solitaria se le escapó de un ojo. El otro ni siquiera podía llorar. Probablemente nunca volveré a ser la misma, dijo. Ya no puedo verlo ni disfrutar de las maravillas del mundo con él. Mi cuerpo se recuperaría, pero no podría luchar a su lado. Lo mejor que podría hacer es quedarme en cama y rezar, sonreír y ser feliz, como se supone que debo ser. No tengo futuro para él. Solo escucharé y él solo verá. Pero no pasa nada, dijo ella. Porque en esa batalla, pudo ganarle unos segundos cuando más los necesitaba. No te digo esto para que me tengas lástima, estoy bien, insistió, te digo que dejes de preocuparte por cómo me siento o si hiciste algo mal, no lo hiciste. Eres perfecta para él, solo asegúrate de que sigas siendo feliz como se merece, dijo, ya me salvó, eso es suficiente para mí. El amor entre ella y Seiji siempre fue incómodo, incluso en sus mejores momentos. Nunca encajó a la perfección como entre Mitsuri y Seiji. Ah, y asegúrate de darle muchos hijos, él siempre quiso una familia numerosa, dijo, y se le escapó una pequeña risa incluso cuando cayeron las lágrimas. No, HM. Kanae parpadeó confundida. No, dijo Mitsuri de nuevo, no puedo hacer esto más, ¡Waa! Mitsuri abrazó a Kanae con fuerza, mientras las lágrimas caían como una cascada. Mitsuri siempre se dejaba llevar por las emociones y no podía controlarse, así que, por supuesto, lloraba al ver a Kanae así. ¡Qué tristeza! No te rindas, Kanae. La animó Mitsuri, por muy raro que fuera. No sabes cuánto te ama. Estaba dispuesto a dejarlo todo conmigo solo para poder estar a tu lado. Tu amor no está nada mal, dijo Mitsuri entre lágrimas. De hecho, ningún amor es malo.
Todos merecen ser amados. Los ojos de Kanae se abrieron de sorpresa antes de cerrarse de alivio. Abrazó a la chica que la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Es muy fuerte, pensó Kanae. Seiji también te ama y seguirá haciéndolo. Ni siquiera yo puedo hacer nada al respecto. Prometí amarlo a pesar de todo, dijo. Y después de conocerte, no estoy molesta ni celosa, ni siquiera un poco, aseguró Mitsuri a Kanae. Todo estará bien, tus ojos sanarán pronto, prometió Seiji y siempre cumple su promesa. Kanae no pudo evitar sentir la calidez de su abrazo. No podía comprender cómo podía existir una chica tan bondadosa. Decirle todo eso a alguien como ella. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Las dos chicas pasaron esa noche juntas. Hablaron y se conocieron, no para acercarse, sino para familiarizarse con el alma con la que ya se habían unido. Formación de alumnos. Punto de vista de Seiji. El sol ya estaba alto en el cielo, lo que indicaba que ya no era tan temprano. De hecho, era casi mediodía. Está bien, hagámoslo entonces, dije y me froté las palmas de las manos. En este hermoso día, se podía ver que estaba en el área de entrenamiento de la mansión de las flores. También se podía ver al pequeño Muichiro mirándome fijamente, de pie a unos metros de distancia, frente a mí. Estaba molesto porque no lo desperté temprano en la mañana y lo dejé dormir todo el tiempo que quisiera. Aunque me miraba con furia con esa cara estoica, lo consideré una victoria absoluta. No solo lo dejé descansar, sino que también le puse una cara seria. Fue matar dos pájaros de un tiro. También había una joven de pie junto a él. Era unos centímetros más alta que Muichiro, y también tenía un rostro estoico, salvo por una leve curva en sus labios. Con su piel de porcelana y su rostro neutro, parecía más una muñeca que una niña humana. Por supuesto, también fue mi dulce Kanao, a quien prometí entrenar. Muichiro, querías aprender a manejar una espada, ¿verdad? No te preguntaría por qué, considerando que perdiste la memoria y es bastante obvio por lo que te pasó, dije. ¿Y tú? Dije, señalando a Kanao con el dedo, no importa porque haré cualquier cosa por ti. Su leve sonrisa se transformó en una sonrisa plena. Era simplemente adorable. Su brillante sonrisa me hizo agregar apasionadamente, literalmente. Entonces vayamos directo al grano. La mansión de las flores estaba bastante tranquila esta mañana, principalmente porque Mitsuri seguía durmiendo con Kanae. No tengo ni la menor idea de por qué durmieron tanto, quizá no durmieron bien anoche. El entrenamiento comenzó y, al principio, todo salió bien. Les enseñé a ambos niños a sostener la espada correctamente, a corregir sus posturas y a guiarlos en cada golpe. Mis ojos podían ver imperfecciones y señalar exactamente dónde su movimiento salió mal, lo que hizo que fuera increíblemente más fácil para mí corregirlos y enseñarles dónde se equivocaron. Pero a medida que avanzaba el entrenamiento, la marcada diferencia entre los talentos de Kanao y Muichiro se hizo evidente. Enseñarles al mismo ritmo ya no era posible, pues Muichiro aprendió en un instante lo que a Kanao le tomó una hora. Me preocupaba un poco que Kanao se desanimara al ver a alguien tan joven aprendiendo cosas con tanta eficiencia. Quizás sería mejor no entrenarlos juntos. Uf. Uf. Silbido. Kanao y yo miramos a Muichiro, desconcertados mientras él aprendía una combinación que le estaba enseñando en solo unos pocos intentos. Y no se trataba solo del rendimiento. Normalmente, incluso cuando podías ejecutar un ataque a la perfección durante el entrenamiento, necesitabas años para grabarlo en tu cuerpo y usarlo en combate. Pero Muichiro lo hacía en tiempo real. Grababa todas mis enseñanzas en su cuerpo, absorbiendo las habilidades que intentaba compartir como una esponja absorbe el agua. Podía verlo, la forma en que sus músculos se reorganizaban con cada nueva habilidad que aprendía, listos para ejecutar los ataques al instante como si los hubieran perfeccionado durante años. Era un poco asqueroso y extraño. Muichiro soltó el aliento y luego se giró hacia mí. Lo domino, Seiji-san, ¿qué sigue? Pude ver las estrellas en sus ojos. Lo estaba disfrutando. Kanao me miró con curiosidad y asentí con la cabeza. Tiene razón. Literalmente no tiene imperfecciones. Olvídense de que Kanao se sintiera desanimado, yo me sentía desanimado. Ve a sentarte bajo ese árbol, dije mientras señalaba el árbol gigante en la esquina, medita como te enseñé y simula luchar contra un oponente con lo que has aprendido. Muichiro simplemente asintió e hizo lo que se le indicó. ¿Estás bien, Kanao? Pregunté después de que Muichiro se fue. No, me siento complicada. Me siento triste y desanimada, y he perdido toda mi motivación, además de la determinación, dijo e hizo una pausa por un momento.
Tarareó pensativamente, tratando de nombrar lo que sentía. Yo también siento celos. Es justo, dije, abrazándola y acercándola a mí. Le acaricié el hombro para consolarla. Me alegré de que fuera honesta. Le enseñé a ser siempre completamente sincera con Seijinil. De todas formas, puedo ver todas las mentiras, así que mentir no tenía sentido. Ese chico es un caso especial, dije. Es parecido a mí. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Bueno, claramente no tenía tanto talento como él en el entrenamiento, pero con todos mis otros dones, sí, eso me hace sentir un poco mejor, dijo y su hombro tenso se relajó. ¿En serio? HN, me miró directamente a los ojos y dijo. Te he clasificado completamente diferente del resto de los humanos. No supe cómo responder. ¿Debería ofenderme? Pero vi que lo tomó como un cumplido. Así que Muichiro es como tú, entidades que no pueden medirse con términos humanos ni lógica, dijo. Pude ver que ya no se sentía complicada ni desanimada. Supongo que es una forma de afrontarlo. Si funciona, funciona. Aunque eso significó que Kanao pusiera a gente como Muichiro y yo en un reino diferente al de los humanos. Si es así, continuemos con tu entrenamiento, dije con una sonrisa y continuamos. 4G más buen trabajo los dos, dije y les di palmaditas en la cabeza, con el pelo mojado por el sudor. Ambos me sorprendieron hoy. Aunque hay una diferencia obvia de talento, puedo ver que ambos tienen el mismo potencial, dije y les dediqué una sonrisa. Esperaba que mi sonrisa se viera bien. He estado intentando ser más expresivo en lugar de ser robótico como antes. Esto se debe a que me di cuenta de que tendría mucha gente debajo de mí que me admiraría como a un ídolo. Si me mantenía estoico y distante como solía hacerlo, sería un mal ejemplo para Muichiro y Kanao, quienes eran como yo, estoicos. ¿Talento y potencial?, preguntó Muichiro inclinando la cabeza, ¿no es lo mismo? No lo son. Piénsalo así. Tu potencial se refiere a tu copa, a la cantidad de fuerza y poder que tu cuerpo puede contener. Mientras que el talento se refiere a la cuchara que usarías para llenar la copa, lo expliqué de forma muy sencilla, como si se lo estuviera explicando a un niño de 10 años, porque lo era. Eso significa que, aunque las personas tengan talentos diferentes, eventualmente alcanzarán el mismo nivel de poder si tienen un potencial similar. Preguntó Kanao. Correcto, asentí, aunque hay personas con muy poco talento, o cuchara, que nunca llenarían su taza ni aunque trabajaran toda su vida. Muichiro probablemente tiene una taza más pequeña en lugar de una cuchara para llenar su taza, bromeé. Por eso, aunque Muichiro era más talentoso que yo siempre sería más fuerte debido al solo hecho de que tenía mayor potencial. Olvídate de mis ojos, ya sabemos que tenía tanto potencial como Yoriichi. Aprender respiración solar solo requería el potencial para dominar todo. Velocidad, fuerza, precisión, etc. Era como comparar a Itachi y Naruto. Itachi era mucho más talentoso y, si los comparas de jóvenes, Itachi era mucho más fuerte. Pero si comparas a un Itachi de 17 años con un Naruto de 17 años, este último sería mucho más fuerte. Naruto estaba luchando contra un dios en ese momento. Esa es la diferencia entre talento y potencial. Diría que, aunque Tanjiro no era tan talentoso, tenía el mayor potencial entre el elenco de Demon Slayer. ¿Alguna otra pregunta? Pregunté y Muichiro levantó la mano. ¿Sí? ¿Crees que tengo el potencial para ser tan fuerte como tú, Seiji-san? Preguntó Muichiro con seriedad. No respondí de inmediato y lo pensé. La respuesta fue no, pero no quería decirlo. Ni siquiera yo estaba tan seguro, ya que Muichiro solo tenía 14 años cuando terminó la historia. Entonces, ¿quién sabe? Lo único que sabía con certeza era que él nunca me superaría mientras fuera importante. Te diré algo, pude convertirme en una Shira después de 1 mes y 3 semanas desde que me convertí en Demon Slayer, dije, intenta superar eso y sabrás la respuesta. Muichiro asintió con seriedad, con un brillo desafiante en sus ojos. El progreso que hice tras convertirme en cazador de demonios fue inmenso. Mi talento crecía rápidamente tras cada batalla. Mis ojos me ayudaban a memorizar movimientos y copiar ataques. Era como Luffy, que siempre es más fuerte a pesar de que Zoro entrenaba mucho más. De esa manera, los talentos no solo difieren en cantidad, sino también en tipo. Hay personas que pueden crecer rápidamente con el entrenamiento, otras que crecen durante una pelea y otras que se fortalecen después. Con esto termina nuestro entrenamiento de hoy, vayan y limpiense antes de la cena, dije y ambos me hicieron una reverencia. Gracias, tener alumnos no fue tan malo.
Salto de tiempo, 1 punto de vista de Seiji fue el final del verano más agitado de mi vida. Maté a 2 lunas superiores esta temporada, reinventé y dominé la respiración solar, funda la familia Kamado, afirmé mi relación con Kanae y Mitsuri, formé una alianza con Lady Tamayo, etc. Eso fue solo una muestra de lo que pasó este verano. Fue curioso cómo tantos acontecimientos pudieron acumularse y suceder en una corta temporada. Pero a medida que el calor del verano se disipaba y soplaba una tranquila brisa otoñal, tenía la esperanza de que mi vida se ralentizaría por un breve tiempo. Solo quería unos meses de paz hasta mi eventual regreso a la familia Kamado, donde estaría esperando que Muzan Kibutsuhoi apareciera. Estaba seguro de que no podría acabar con todo en ese momento, pero tenía esperanza. Además, salvar a la familia Kamado era fundamental para mí. Por suerte, el gran Buda, o el dios que estuviera allá arriba, pareció escuchar mis oraciones. Los 2 meses siguientes transcurrieron en paz y serenidad. Mis días consistían en entrenar a mis 2 nuevos alumnos, Muichiro y Kanao, mientras me entrenaba a mí mismo. Aunque ya no podía mejorar mucho, una espada necesita pulirse constantemente para mantenerse afilada. Mitsuri se unía a nosotros cuando no estaba en misión. Otros días solía estar ocupada en misiones como una loca, decidida a ascender de rango lo más rápido posible y finalmente estar a mi nivel. Hice todo lo posible por apoyarla. Por otro lado, Kanae se había recuperado por completo de su lesión. Pasaba la mayoría de los días deambulando por la mansión, ayudando a los pacientes en todo lo que podía. Sin embargo, su pasatiempo favorito era sentarse en la terraza con vistas al campo de entrenamiento y escuchar nuestro entrenamiento. El pequeño jadeo de agotamiento y el frecuente entrechocar del acero parecían traerle paz. Mitsuri y Kanae también se llevaban excepcionalmente bien. También que me quedé sin palabras cada vez que las veía comportarse como hermanas. El drama esperado de amarlas a ambas tampoco ocurrió. Las 2 chicas parecían haber llegado a un acuerdo secreto de alguna manera, aunque quizás no sea tan sorprendente. Mitsuri era de esas chicas extremadamente vulnerables con la persona que amaba. Es de esas que se quedan con su marido abusivo incluso sabiendo perfectamente que debería irse. Se quedaría solo porque lo amaba y esperaba que algún día cambiara. Si la engañara constantemente, se quejaría e incluso se rebelaría, pero nunca me dejaría. Por eso me sentí aún más despreciable por hacerle esto. Es tan valiosa que debería estar protegida para siempre. Luego estaba Kanae, quien estuvo expuesta a cosas como el harem por parte de su camarada Tenen y era una chica muy tradicional que pensaba que no estaba prohibido que los hombres fuertes tuvieran más de una esposa. Y finalmente, ambas eran chicas bondadosas, con apenas algo más que bondad en sus corazones. Encontrar una solución pacífica al drama era inevitable. Aunque me gustaba fingir que mi aura pura hacía que se llevaran bien y estuvieran bien con la idea de que yo tuviera 2 amantes, jaja. Un acontecimiento notable que ocurrió durante estos 2 meses fue la reunión de Ashira. Todos, tenemos un nuevo Ashira, anunció el propio Ubuyashiki con una brillante sonrisa, muy feliz de tener a otro monstruo de su lado. Muichiro Tokito, el pilar de la niebla, todos miramos al joven muchacho no mayor de 10 años que había alcanzado el mismo rango que nosotros, se convirtió en un Ashira al derrotar a 2 lunas inferiores. También es alumno del pilar solar Seiji Shigan y rompió el récord establecido por su maestro al convertirse en Ashira tan solo 1 mes y medio después de convertirse en cazador de demonios, dijo Ubuyashiki. Genial, el genio hizo un genio. Se están multiplicando, refunfuñó Sanemi en voz baja. Este es un buen resultado para nosotros, no entiendo por qué estás molesto, dijo Hiyu a su lado. No estoy molesta, eres tú la que ha estado pensando todo este tiempo. Respondió Sanemi. Hiyu inmediatamente se deprimió de nuevo, con la cabeza gacha. Es porque otro se ha desviado del camino de la respiración acuática y ha derivado una nueva respiración de él. Incluso Mitsuguko siguió yéndose para crear nuevos estilos. Ja. Qué bueno que no acepto estudiantes. No quisiera lidiar con ese tipo de cosas, dijo Sanemi riendo. La verdad es que no podría aceptar estudiantes ni aunque quisiera. Su personalidad ahuyentó a todos los candidatos tras una sola reunión. Hablando de eso, dijo Sanemi, girándose hacia mí. Oye, Scarface. ¿Estás seguro de que es lo suficientemente bueno para ser una Ashira? Sentí una marca en mi frente, ¿qué tan desvergonzado debes ser al burlarte de alguien por su cicatriz cuando tú mismo estás lleno de cicatrices? Estoy seguro de que puede patearte el trasero incluso ahora, goloso, le respondí. A Sanemi también le creció una marca de verificación. ¿Intentas hacerme pelear con una niña?
De ninguna manera me rebajaré a ese nivel por mucho que me provoques. A los 13 años era cuando normalmente se consideraba a alguien adulto e incluso apartamento para el matrimonio. Así que, incluso para los estándares tradicionales japoneses, Muichiro era apenas un niño. La reunión de Ashira fue bastante caótica, pero por lo demás, el ambiente era bueno. No solo conseguimos un nuevo Ashira, sino que la actividad demoníaca también disminuyó rápidamente. Cena por la noche. Mansión de las Flores, el demonio dijo. Si no bajas la espada, matar a esta mujer que tuvo la amabilidad de prepararte arroz y pescado. Así que no tuve más remedio que bajar el arma. Entonces el demonio me agarró la espada por la empuñadura y la arrojó lejos, donde ya no pude soportarla más, dijo Mitsuri con cierta pasión. Mitsuri, Kanae, Kanao, Shinobu y yo estábamos en la cocina cenando. Mitsuri había regresado de una de sus misiones y contaba con entusiasmo lo sucedido. Ya había muchos cuencos vacíos a su lado. Siempre comía mucho, pero comía aún más después de las misiones. Pero por suerte, el demonio soltó a la mujer y ella huyó inmediatamente. Pero entonces me quedé sola, sin un arma para defenderme, rodeada por el demonio y sus secuaces demoníacos, los 100 pies, dijo dramáticamente. No me gustaba cuando ella estaba en peligro. Apenas podía soportar que me contara lo sucedido. A veces, quería encerrar a todos mis seres queridos en mi sótano mientras luchaba contra el mundo solo. Por suerte, la mujer era un maoi, animal más duro, así que dejó su látigo en el suelo. Rápidamente lo tomé y comencé a luchar contra los demonios con él, ya que era mi única arma y el 100 pies tenía la piel envenenada, así que no podía tocarlos. En ese momento, todos la escuchaban con atención. Era una narradora excepcional. Su entusiasmo puro impulsaba su historia. Era adorable. Pero entonces apareció la magia. El látigo se sentía natural en mi mano. Era como si no usara ningún arma, sino que luchara con mi propio cuerpo. Luché contra los demonios durante mucho tiempo, ya que no podía matarlos. Pero fue suficiente para mantenerlos alejados mientras arrastraba lentamente la lucha hacia el lugar donde había caído mi espada, dijo, y todos lanzamos una ovación. Durante el largo enfrentamiento, conseguí inventar 3 formas de respiración completamente nuevas relacionadas con el látigo. Fue increíble. Y después de recuperar mi espada, pude acabar con ellos, concluyó, y todos aplaudimos. Ya veo, así es como aprendió a usar el látigo, pensé. Me alegré de que siguiera el canon. Si no, le enseñaría el látigo después de que se convirtiera en Ashira. Eso es extraordinario, Mitsuri. Me encontré con algo así una vez y tuve que usar una hoz para luchar contra un demonio porque mi espada se rompió en la pelea, añadió Kanae, y también me dio un consejo. Tenía una vasta experiencia, incluso más que la mía, así que estaba ayudando a Mitsuri tanto como podía. Seguimos conversando de todo tipo mientras cenábamos. No pude evitar mirarlos con cariño mientras todo esto sucedía. Me sentí bien rodeada de gente que quiero. Esta fue la familia que encontré. Fue todo lo que esperaba cuando estaba en el pozo de la desesperación. En ese momento me di cuenta de que no me sentía ajeno a este mundo. Sabía que pertenecía aquí, entre ellos. Me desean y me necesitan. Y ser necesitado era la única razón que un hombre podía necesitar para seguir luchando. Esa misma noche, me puse a escribir en un papel. Estaba escribiendo una carta y diseñando una nueva espada para enviársela a Tori, en la aldea de los herreros. Por supuesto, era para Mitsuri. Diseñé su espada látigo y le di detalles vividos para que pudiera hacerse. Luego envié a Raven a entregar mi carta. Una semana después, aquí tienes, dije, entregándole un regalo a Mitsuri. El sol poniente apenas asomaba por el horizonte. Ya había enviado a Muichiro y Kanae adentro a limpiar, pero le dije a Mitsuri que se quedara. ¿Qué es esto?, preguntó mientras tomaba el regalo gigante. Su rostro estaba sonrojado, mostrando una gran sensibilidad debido al intenso entrenamiento, y su cabello se le pegaba al borde de la cara. Ábrelo, dije. Abrió el regalo y vio una espada envainada dentro. Era de color rosa, similar a la suya en el canon, pero la forma era un poco diferente, ya que le añadí algunas cosas de mi propia cosecha. Una nueva espada. Exclamó extasiada, aunque no se había dado cuenta de que no se parecía a ninguna espada común. Fue revelador que ella estuviera tan feliz y agradecida, incluso si le hubiera dado una espada normal. Gracias. Sonrió. Su gratitud era abrumadora. Pruébalo, le dije y ella lo hizo después de asentir. Sacó la espada de la vaina lentamente y se sorprendió al ver que tenía forma de látigo. Salió curvada de la vaina.
Esto es, me miró con curiosidad pero yo solo sonreí, dejándola descubrir por sí misma lo que era. La observé con una suave sonrisa mientras probaba su nueva espada, acostumbrándose a ella. Vi que se sentía natural en su mano, como si siempre hubiera estado destinada a usar ese tipo de espada. Al final, tras dejar de intentarlo, dejó caer la espada al suelo. Su mano dejó de sostener su preciado regalo porque quería algo aún más valioso. Se abalanzó sobre mí, confiando plenamente en mi capacidad para atraparla. Me rodeó la cintura con sus brazos mientras cantaba. Gracias, gracias, gracias. Me alegro que te haya gustado, le dije abrazándola fuerte y besándole la cabeza. Ella continuó abrazándome incluso después de que el momento hubiera pasado. Después de unos minutos, no pude evitar notar el calor de su cuerpo, su suavidad y el delicioso aroma de su sudor. El momento apasionado había pasado, dejando mi mente en busca de otros estímulos. Y como cualquier hombre, cuando mi primera cabeza no estaba ocupada, el trabajo pasó inmediatamente a mi segunda cabeza. Mitsuri, por otro lado, parecía no tener intención de soltarme tan fácilmente. Sus brazos permanecieron apretados y me abrazó de una manera que nos permitió un mayor contacto. Sus pechos también se estrellaban contra mi cuerpo. Podía sentir su forma si pensaba en ello, incluso el pequeño frijol que poco a poco se endurecía. Mitsuri. Llamé porque la cosa se estaba saliendo de control. Bajé la mirada y vi una sonrisa pícara en sus labios. Escondió su rostro en mi cuerpo y apretó su pecho aún más contra el mío. Esta chica, pensé con impotencia. No era solo yo, ella también me estaba haciendo pensar lo que yo pensaba. Ella se estaba volviendo bastante traviesa estos días. Si ella sigue así no me contendré. Yo también la abracé. Dos podían jugar a ese juego. A mí, por mi parte, no me importaba quedarme así para siempre. Gracias, fue mi turno. ¿Para qué? Preguntó después de un momento de silencio. Por amarme, dije, a pesar de todos mis defectos, a pesar de todos mis defectos. El hecho de que tuviera otra amante y mi trabajo la pusiera en riesgo era solo uno de los pocos defectos que tenía. Ella emitió un sonido que era una extraña mezcla de sollozo y risa. Chico tonto salto temporal, punto de vista de Seiji. Observé con la respiración contenida cómo Kanae se paraba sobre Kanao mientras la niña estaba desplomada en el suelo. Sudaba a mares mientras Kanae permanecía allí, amenazante, con un palo de madera en la mano. Kanao también seguía asustada. Vi que incluso dejó de respirar por completo. Supe entonces que, como su tutor, tenía que hacer algo. Entonces, lentamente tomé un trozo de roca que estaba a mi lado y lo arrojé hacia mi izquierda. La cabeza de Kanae giró inmediatamente hacia el sonido y desvió su atención de Kanao. Kanae no podía ver nada, así que usó sus oídos para guiarse hacia la dirección del sonido. Por suerte, se alejó de Kanao, pero la dirección hacia la que caminaba, el lugar donde lancé el sonido era donde estaba Muichiro. Él me miró fijamente cuando Kanae se acercó y le hice un gesto con el pulgar hacia arriba con una sonrisa traviesa. Kanae se dirigió con cuidado hacia Muichiro. Sus pasos eran firmes para no tropezar. Sus oídos estaban siempre atentos a cualquier sonido. Muichiro se dio cuenta rápidamente de que debía cambiar de posición para evitar que Kanae lo atrapara, así que se apartó con cuidado. Pero resultó difícil, pues cada paso hacía un crujido casi imperceptible. Era finales de otoño, y muchos árboles habían perdido sus hojas preparándose para el invierno. Como resultado, el campo de entrenamiento estaba lleno de hojas secas caídas. Las hojas fueron el origen de la idea de jugar al escondite así. Al principio, pensé que sería una insensibilidad de mi parte, pero resulta que a Kanae le encantaba volver a participar en juegos y actividades en lugar de quedarse sentada como una muñeca. Kanae cambiaba de dirección con cada crujido de Muichiro. Se acercaba cada vez más a Muichiro hasta que el chico se agachó y respiró hondo. Respiración de niebla. Cuarta forma, pude verlo por el patrón de su respiración. Flujo cambiante, Muichiro se convirtió en una niebla blanca y corrió hacia el otro lado del campo de entrenamiento en un instante. No se oía ningún sonido en sus movimientos, como si fuera ligero como una pluma. Las hojas secas se dispersaron, arrastradas por el viento. Maldije en voz baja, sin darme cuenta. Eso es trampa. Al instante, Kanae giró la cabeza hacia mí como un robot asesino. Me di cuenta de lo jodido que estaba cuando se dirigió hacia mí, mucho más rápido que a Muichiro. Porque esta vez estaba segura de que era yo y no cualquier otro sonido. Intenté alejarme lo más silenciosamente posible. Pero quizás ser sigiloso no era para sordos. No podía oír si lo había hecho bien o no.
Al final, Kanae me alcanzó y me golpeó la cabeza con su palo de madera. Bonk. Y vuelve a perder, dejando atónitos al público con su séptima racha de derrotas. Exclamó Shinobu al terminar la partida. Éramos yo, Kanae, Muichiro, Kanao, Rengoku y Shinobu quienes jugábamos. Mitsuri había salido en una misión, aún más decidida a convertirse en Ashira lo antes posible al ver que Muichiro la superaba. Rengoku estuvo aquí debido a las heridas que sufrió al luchar contra los 5 de la luna superior, Gyoko. Fue uno de los acontecimientos más importantes de los últimos 2 meses. Rengoku se encontró con Gyoko en una de sus misiones y rápidamente invocó a otro Ashira, como les dije. La pelea continuó entre Flame Ashira y el demonio base por algún tiempo antes de que Sanemi llegara como refuerzo y ambos acabaran con el demonio. Rengoku no resultó gravemente herido, pero los venenos infligidos por el demonio tardarían más tiempo en eliminarse de su sistema. Mi pensamiento se interrumpió cuando sentí 2 brazos que me rodeaban y mi cara fue forzada a chocar contra 2 suaves globos de carne. Lo siento, ¿te duele? No pretendía atacarte ni nada, explicó Kanae, temiendo que me molestara porque esta era mi séptima derrota consecutiva. Eres muy malo en eso, dijo ella riéndose. Está bien, dije. De todas formas, no me tomaba el juego en serio. Si no, habría usado la vista. Seguro que perderé la próxima ronda, Seiji, no te preocupes. Rengoku también ofreció amablemente con esa enorme sonrisa. Llevaba ropa de hospital en lugar de su uniforme de Ashira y era bastante extraño verlo sin su aori característico. ¿Te estás divirtiendo? Le pregunté a Kanae. La tomé de las manos y desenvolví su brazo, le di un casto beso en la mano. Más de lo que creerías, dijo, y eso fue todo lo que necesité para prepararme para mi 8ª pérdida. Tal vez debería usar mis ojos en la próxima ronda ya que Muichiro hizo trampa usando su estilo de respiración. Era una de esas hermosas mañanas. Las pequeñas cosas que hacen que valga la pena vivir. Cuartel general del cazador de demonios. En la reunión de Ashira de otoño, se respiraba una energía positiva. Todos los Ashira no pudieron evitar sonreír levemente. Había muchas razones para alegrarse este mes. No hubo ninguna baja en el cuerpo de cazadores de demonios, y las actividades de los demonios se habían desplomado, con cada nueva luna inferior aniquilada como moscas. Y estaba el hecho de que íbamos a tener un nuevo Ashira y una luna superior fue talada el mismo mes. La guerra se inclinaba poco a poco a favor de los humanos. Era todo lo que los cazadores podíamos desear y más. Incluso Ubuyashiki parecía haber rejuvenecido. Podía ver claramente cómo rebosaba la vitalidad única de un vencedor. Tenemos un nuevo Ashira con nosotros hoy, empezó Ubuyashiki. Su esposa lo incorporó y él nos miró con sus ojos blancos y ciegos. Tuvimos una nueva Ashira en la última reunión de Ashira, así que este es un momento increíble. Pero lo que es aún más sorprendente es que tengo 2 Ashiras para presentar esta mañana. Me pareció surrealista incluso para mí, que conocía la historia. Desde otra perspectiva, parecería que la calificación para ser un Ashira se redujo en favor de la cantidad. Pero sabía que no era así. Simplemente, los talentos estaban en auge, como si el mundo estuviera preparando a los humanos para la guerra inminente, y el aumento de la actividad demoníaca les hubiera dado la oportunidad de desarrollar dichos talentos. Todos los Ashiras habían asistido a la reunión. Formamos una fila horizontal frente a Ubuyashiki, sentado en la terraza del edificio principal. Frente a él estaban los 2 nuevos reclutas. Permítanme presentarles a nuestros nuevos camaradas, ambos se unirán a las filas para luchar junto a ustedes, dijo e hizo un gesto hacia las 2 personas que estaban frente a él. Los 2 nuevos reclutas nos miraban de frente. Uno se vendaba la parte inferior del rostro, pero bastaba con verle la mitad para darse cuenta de que la situación le importaba un comino. Por otro lado, la chica a su lado se dejaba la piel de gallina. Se le notaba el nerviosismo, la alegría y el orgullo en el rostro. Iguro Obanai, el nuevo pilar serpiente o serpiente Ashira, dijo Ubuyashiki y el niño dio un paso adelante. Bueno, en realidad no era un chico, ya que parecía incluso mayor que yo, pero era bastante bajo. Era incluso más bajo que Mitsuri, que estaba a su lado. Y. Ubuyashiki hizo una pausa y giró su cabeza hacia mí con una sonrisa cómplice. Mitsuri Kanroji, el Tsugoku de Seiji Shigan. El nuevo Loba Ashira, dijo, y Mitsuri dio un paso adelante y nos hizo una reverencia. Estaba nerviosa, sin duda, pero ya conocía a la mayoría de los Ashiras, así que no estaba tensa. Por otro lado, Obanai tenía una fachada tranquila, pero mis ojos vieron que era todo lo contrario. Tampoco era algo en lo que pudiera ayudar. Era la primera vez que estaba rodeado de tantos individuos poderosos.
La mayoría de nosotros éramos incluso más fuertes que él. La tensión en el aire era diferente a todo lo que había sentido antes. Su cuerpo lo percibió instintivamente y se tensó, listo para estallar en una lucha o huida. Nos examinó cuidadosamente con sus ojos heterocromáticos, mientras su serpiente silbaba suavemente en su oído. Viéndolo desde una perspectiva externa, era comprensible que estuviera nervioso. La reunión de Asira fue, y siempre es, la reunión de los humanos más fuertes. Esta fue una reunión de la cumbre de la humanidad, lo suficientemente fuerte como para sostener al mundo entero como pilares. Un muro que se interponía entre los humanos inocentes y los demonios malvados. Incluso con nuestra naturaleza humana y nuestras interacciones aparentemente inocentes, todos fuimos asesinos del más alto orden. Solo observé a Obana y unos segundos más antes de volver a fijar la mirada en Mitsurgi no se fueron. Me conformé con contemplar su feliz sonrisa durante toda la reunión. Estaba increíblemente orgulloso. Incluso más que cuando Muichiro se convirtió en Asira. Era difícil sentir orgullo cuando lo hizo con tanta facilidad y sin esfuerzo. Pero Mitsuri, he visto sus esfuerzos y el arduo trabajo que ha dedicado para llegar hasta donde está ahora. TCH, ¿qué miras? Ladró Sanemi con fuerza cuando Obanai lo observó, quizá demasiado de cerca. Cometí el mismo error con Tengen antes. A nadie le gustaba que lo observaran de cerca, sobre todo cuando se trataba del tipo de observación que buscaba debilidades o una forma de vencerlas. Todos éramos guerreros experimentados, podíamos sentirlo. Obanai se negó a mirar hacia otro lado y se enfrentó a Sanemi. Él nunca cambió, siempre se burlaba de los recién llegados en cada ocasión. ¿Respiración de serpiente? ¿Es algo real? Preguntó Sanmei. Vi que era una pregunta normal, pero su rostro la delataba. Ahora era como un insulto. ¿Y cómo diablos salió eso de respiración acuática? Miró de reojo a Hiyu. Respiración de amor sonaba mucho más ridículo, pero creo que Sanemi se creía más importante que acosar a mujeres y niños. O tal vez Obanai lo molestó por su onda, que era inquietantemente similar a la de Hiyu y la mía. Eres gracioso, declaró Obanai en lugar de responder y finalmente miró hacia otro lado para observar a los otros Asiras. Eso enfureció muchísimo a Sanemi, pero Hiyu logró contenerlo. Honestamente, nuestra nueva dinámica sería divertida. En un momento dado, la mirada de Obanai se posó en mí. Se quedó quieto, de forma bastante dramática, antes de entrecerrar los ojos e inclinar la cabeza. En fin, no me interesaba mucho lo que pensara de mí. Pero con esto, Asira por fin estaba completo, como la historia original. Ya estábamos todos aquí. Éramos los 10. Estábamos listos. La serpiente Asira. Tercer punto de vista. Los Asiras. Eran un montón de monstruos, si Obanai los había visto jamás. El mero hecho de estar en el mismo espacio que ellos era como tener una cuchilla en el cuello. No ayudó que Kabumaru, su serpiente, le susurrara al oído. La serpiente no diferenciaba entre demonios y humanos y solo le decía la gran amenaza que representaban para él. Le dijo que corriera. Susurró impotencia. Hacía mucho tiempo que no le decían eso. Fue sometido a crueldad desde niño, así que se hizo tan fuerte como pudo, para nunca más ser dominado. Si no fuera porque la mayoría de los Asiras sonríen, tal vez se sentiría aún más nervioso. Volvió a mirar a la chica de cabello rosa a su lado, preguntándose por enésima vez cómo podía sentirse tan a gusto con esos monstruos. Parecía que nadie allí podría hacerle daño, y poseía algo que ninguno de ellos poseía. Sus únicas reacciones fueron hacia su nuevo título. Obanai observó a los Asiras uno por uno. Se dio cuenta de que cada uno dominaba su propio aspecto. Obanai poseía algo parecido a un sexto sentido, una intuición que lo había acompañado durante todo su viaje. Y la mencionó una vez más mientras examinaba a los Asiras. Su mirada se posó primero en el hombre más grande, una montaña disfrazada de humano. Obanai ni siquiera podía imaginar moverlo. Así de poderoso era el ciego Asira. Su presencia era enorme, casi abrumadora. Parecía oprimir a todos los presentes, incluso sin intención alguna. Sin embargo, Obanai parecía ser el único afectado, pues los demás ya estaban acostumbrados. Era como una montaña que no se podía ignorar. La única forma de lidiar con él parecía ser rodearlo. No había forma de moverlo ni atravesarlo. Obanai notó antes de mirar al niño junto al gigante. Tan solo su altura era cómicamente diferente. Obanai lo habría confundido con el hijo de una Asira de no ser por el uniforme que indicaba su rango. Obanai no percibía mucho del niño, y eso era preocupante.
Su presencia era leve y fluctuante, como si la realidad estuviera en constante incertidumbre sobre su existencia o no. Sentía como si estuviera mirando una niebla, algo que no podía tocar pero debía tener cuidado porque podía perderse en ella. El siguiente Asira fue, en una sola palabra, intenso. El hombre sonriente desprendía un aura poderosa que parecía quemar el aire a su alrededor. Era como una fogata en el invierno más frío. Podía calentarte o quemarte, y era, en definitiva, peligroso. Un espíritu de lucha inquebrantable resumía su presencia. El siguiente Asira era alguien con quien Obanai estaba familiarizado, Hiyu. Era el Asira del agua y, como siempre, transmitía la sensación de un océano en calma. Siempre había una mirada penetrante en sus ojos. En su profundidad había una inmensidad infinita que te hacía sentir eternamente pequeño. El hombre a su lado, en cambio, no estaba nada tranquilo. El Asira con cicatrices en el cuerpo se veía exactamente igual que él. Era caótico y había soportado innumerables batallas que pusieron a prueba su fuerza. Era como un tornado, una tormenta dormida. La siguiente era una mujer, y Obanai se alegró de decir que era la debilidad entre ellos. Tenía una sonrisa por máscara, y Kabumaru percibió el olor de un veneno potente en ella. Esto le advirtió que se alejara de ella. La mirada de Obanai se posó en el hombre, que parecía un muro junto a la mujer. El hombre flexionó los bíceps y le guiñó un ojo. Era, probablemente el más peligroso de todos. No porque fuera el más fuerte, sino porque parecía el más dispuesto a matar. Si los demás eran una espada afilada envainada, él era una espada desenvainada y en pleno blandimiento. Su presencia le indicó a Obanai que no necesitaría mucho para matarlo. Aparte de eso, su amiga serpiente le dijo que el hombre era molesto. Era ruidoso y emitía vibraciones desagradables, y por último, Obanai observó al último Asira. El que le provocó un escalofrío al verlo con esos ojos morados. No había nada. No, quizá lo era todo. No tenía ninguna característica única, y eso parecía deberse, no a que no tuviera ninguna, sino a que las tenía todas. Su presencia decía una cosa, la más fuerte. El hombre de cabello morado y una cicatriz que le recorría la frente era el más fuerte de los monstruos reunidos. Cuanto más lo observaba, más convencido estaba Obanai de ello. No era solo él, todos admitían que era el más fuerte a partir de su lenguaje corporal. La forma en que estaban parados no era una orden. El Asira púrpura se paraba donde quería y los demás se alineaban para seguir su posición. El lenguaje corporal de los demás Asiras también cambió al voltearse hacia él. Nadie lo notó, pero el instinto de Obanai y su ingenioso amigo le contaron todo. Él era el más fuerte que había. Sin embargo, Obanai se preguntó qué tan fuerte era. Y en la siguiente introducción, donde cada Asira se presentó a cambio, se enteró de su nombre. Seiji Shigan. Un nombre familiar. Era conocido por todos en el cuerpo de cazadores de demonios. El Asira que derrotó a la primera luna superior, el maestro de todos los estilos de respiración. Y hoy, Obanai finalmente tuvo una cara a la que ponerle ese nombre. Al final, Obanai sintió un gran alivio. Ahora eran camaradas. Todos estos monstruos iban a colaborar para luchar contra las criaturas que odió toda su vida. Los demonios iban a sufrir un cruel despertar. Obanai estaba contento. Punto de vista de Seiji. Creo que se enamoró de ti, susurró Tengen en mis oídos mientras Obanai continuaba mirándome, perdido en sus propios pensamientos. Por la eternidad, Tengen, estoy sordo, dije con un suspiro. ¿Cuántos años han pasado? El Asira del sonido seguía negándose a reconocer mi sordera. Nunca te impedí escucharme, dijo Tengen, alejando su rostro de mi oído y cruzando sus brazos desgarrados bajo su pecho. Tenía razón. Prácticamente no tuve ningún problema, salvo el de saber lo que decía la gente que veía. Finalmente, Obanai apartó la mirada de mí y comenzó la ceremonia de juramento. Continuó como siempre, con Ubuyashiki preguntando si estaban preparados para proteger y ser el pilar del cuerpo de cazadores de demonios, bla, bla, bla. Para mí fue casi demasiado repetitivo, pero para los nuevos Asiras pude ver que fue un momento mágico. Tras el juramento, nos presentamos. Nos presentamos a los recién llegados, uno por uno. Dijimos nuestros nombres y les pusimos títulos. Los recibimos con gracia. Yo, por mi parte, intentaba ser amable con Obanai a pesar de mis sentimientos encontrados hacia él. Hiyu también se alegró de volver a ver a su antiguo Tsugoku, mientras que Sanemi se esforzaba por no arremeter contra él. La verdadera reunión de Asira comenzó a los pocos minutos. Los recién llegados se integraron de inmediato.
No había una clasificación oficial entre los Ashira, pero Gimoi era el líder tácito, así que dio inicio a la reunión. Era el mayor y el más experimentado de nosotros. El hecho de que desprendía un aire de hermano mayor también influyó. Seguramente tenía que ver con los huérfanos que cuidaba. La reunión fue mejor de lo habitual y terminamos todo rápidamente. El tema principal de discusión fueron las actividades demoníacas y la reciente luna superior que fue eliminada. Sanemi y Rengoku recibieron los elogios y el crédito que merecían cuando compartieron lo que sucedió durante la pelea y lo que aprendieron de ella. No fue una batalla intensa en absoluto, nada destacable, como dijo Sanemi. Gyoko era un demonio bastante débil, al que Muichiro, sorprendido, no tuvo problema en abatir él solo. Contra dos Ashiras que sabían qué esperar de él, Gyoko no tuvo ninguna posibilidad. De todos modos fue un logro increíble. Deberíamos esperar un aumento en sus actividades, dijo Ubuyashiki. Esta era la tercera vez que una luna superior era asesinada y estábamos más acostumbrados a lidiar con las consecuencias. Normalmente, la actividad demoníaca se disparaba tras la caída de cada luna superior. Al principio, pensamos que era el rey demonio, furioso, quien ordenaba a sus demonios que se descontrolaran como venganza, pero nos dimos cuenta de que no era solo eso. Los demonios competirían por la vacante dejada por la caída luna superior. Esto lleva a demonios ambiciosos y poderosos a arriesgarse y atacar a humanos, incluso a exterminadores de demonios, para impresionar al señor demonio. Generalmente era una situación bastante desordenada. Para lidiar con esto, a cada Ashira se le asignó un nuevo territorio que debía proteger. No podremos aceptar misiones por un tiempo para mantener a todos a salvo. Ya éramos 10 y cada Ashira que custodiaba un territorio era más eficaz que nunca. Un Ashira ahora tenía la extensión justa de territorio que podía mantener. Aproveché la oportunidad para levantar la mano y exigir qué parte del territorio quería controlar. Mi solicitud no fue denegada y me asignaron a la región de Gifu. Era una región montañosa con aldeas remotas. Normalmente, lo mejor era asignarme a zonas pobladas, pero como era mi petición, no me la denegaron. ¿Y por qué pedí que me asignaran a esta región? La respuesta era obvia. Era la región donde vivía la familia Kamado. Debía pasar el invierno con ellos y esperar la llegada de Muzan. La región de Gifu está bastante lejos de la provincia de Kazusa, dijo Mitsuri, casi quejándose. La provincia de Kazusa estaba cerca de Tokio y era el territorio que le habían asignado. Hemos estado viviendo en la mansión mariposa, recientemente cambiada debido a que Shinobu es el líder, durante 4 meses completos, por lo que esa distancia fue un giro horrible de los acontecimientos. Bueno, dije, ahora tienes un deber como Ashira. Pero no te preocupes, nos volveremos a ver en Año Nuevo y, si todo va bien, ya no tendremos que separarnos. Le di una sonrisa tranquilizadora, que ella me devolvió con una esperanzada. Como máximo, en 1 año o 2, habría acabado con Muzan Kibutsuji y eliminado a todos los demonios. La reunión terminó poco después, pero no abandonamos la sede. En cambio, nos quedamos a cenar y celebramos un momento. Los nuevos Ashiras y la nueva esperanza.